Ok, ahora sí. Entonces, estábamos que algo fundamental de la psicología social son sus conceptos principales, ¿sí? Estábamos que la psicología social es, para recapitular lo que no alcanzaron a escuchar, la psicología social estudia los procesos psicosociales, de hecho aquí se los voy a proyectar en pantalla para que lo puedan visualizar. Estudia los procesos psicosociales, es decir, todos esos procesos cognitivos que se dan a partir de la presencia real o no real de otra persona. Es decir, que se pueden dar de manera explícita a partir de que la otra persona interactúa conmigo o de manera implícita a partir de que yo lo deduzco y a través de la percepción genero conclusiones o hipótesis de todo esto que puede estar sucediendo, ¿sí? Entonces, también les había comentado que la psicología social se diferencia de lo que es la sociología. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, la sociología estudia los fenómenos sociales como tal, ¿sí? No es que estudia a la sociedad, sino estudia cuáles son los cambios que se dan en la sociedad a partir de determinados fenómenos. Y la psicología social es a partir de la presencia real o no de las otras personas, ¿sí? Capto, proceso la información e interpreto. Bueno, aquí ustedes pueden estar visualizando en pantalla. Dice, la psicología social es uno de los campos científicos dedicados al estudio objetivo de la conducta humana. Su atención se centra especialmente en la comprensión de las influencias que producen las regularidades y diversidades en el comportamiento social humano. Aquí es donde se desprende conceptos como pensamiento grupal, comportamiento grupal, dinámica grupal, ¿sí? Es decir, todos estos fenómenos, toda esta estructura grupal es lo que va a interesar a la psicología social. Aquí, importante para que podamos desarrollar el tema, ustedes van a poder visualizar, sí visualizan que se les estoy escribiendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Aquí hay dos elementos y que de hecho ya se los había comentado en algún momento de las praxis que hemos tenido, que son los elementos estáticos, ¿sí, verdad? Se los había comentado. Y los dinámicos, ¿sí? Les había comentado que tanto los elementos estáticos forman parte de la estructura de un determinado grupo. En el campo de lo social, o en específico de la psicología social, esto se traduce como psicología de los grupos. Es decir, que esto va a ser de gran importancia. Los voy a poner aquí abajito. En rosa. Esto es de gran importancia, contemplarlo porque nos va a dar la pauta para comprender por qué algunas personas son un poco más vulnerables a ser influenciadas, a ser más vulnerables, a tener de alguna otra forma, tener un cambio de comportamiento a partir de lo que la otra persona hace, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Pues bueno, les había comentado que lo fundamental a trabajar en la psicología social, aquí les voy a hacer otro cuadrito, son 3 niveles, que viene siendo el nivel individual,
el nivel grupal y el nivel social. En el nivel individual de lo que vamos a estar hablando va a ser acerca de todos esos procesos cognitivos, en específico la atención, la percepción, ¿sí? Vamos a ver acerca de cómo se procesa la información, cómo se genera el aprendizaje. Tal vez hablemos de algunas teorías muy por encima, de algunas teorías del aprendizaje, como el aprendizaje por observación, ¿sí? Que es el aprendizaje imitativo. En lo grupal, pues vamos a estar hablando ya como de todos estos elementos que aquí abajo les compartí, esto que aquí les estoy señalando. Y bueno, en lo social ya va a comprender más como todos esos conceptos de prejuicio, estereotipo, ¿sí? Poder, influencia social, o sea, ya vamos a abarcar en una forma mucho más colectiva. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ok. Entonces voy a cambiar diapositiva. Y bueno, aquí sus dos principales antecesores de la psicología social es John Stuart Mill. Él planteó la necesidad de crear una nueva ciencia, etología, que pusiera en relación los postulados de la sociología y la psicología. Herbert Spencer incide a través de su doctrina evolucionista y de los planteamientos derivados de ella sobre la relación individuo-medio ambiente. Entonces, ellos a partir de determinados estudios, experimentos, identifican la importancia de poder determinar cómo a través de la interacción social con el entorno y con las otras personas se va generando todo un sistema de pensamientos, creencias, y que esto está relacionado con un proceso anteriormente ya hablado en el primer parcial, ¿sí? El proceso de socialización, los agentes sociales, ¿sí? El proceso de resocialización y de socialización. Es decir, que todo esto va a generar una estructura cognitiva y una estructura conductual. Va a haber un pensamiento y posterior va a haber un comportamiento. Ellos con todo esto se comienzan a reflexionar de la importancia, ya era lo que les decía, la psicología social, ya se consolida la psicología como una ciencia experimental. Y bueno, los fundadores de la psicología social es Edward Ross y William McDougall. Estos dos autores publican un manual titulado de Psicología Social en 1908. Ellos hablan específicamente de la influencia en las masas. Ahí es como comienzan a hacer ya estudios más concretos a la psicología social, la influencia de las masas, a partir de qué, pues bueno, de que se comienza como a generar todas estas cuestiones del poder utilizar el poder, en qué sentidos podemos utilizar el poder para efectos benéficos, o qué tanto podemos utilizarlo para generar influencia un tanto negativa, es decir, que repercute en todo lo que tenga que ver con la evolución humana. Y bueno, aquí les dejo
Ahora sí que el campo contemporáneo de la psicología social, es decir, actualmente en qué se enfoca, por qué les puse este diagrama, porque es muy importante saber que la psicología social ya tiene como mucho más validez, ya es como un campo que se está fortaleciendo más a partir de los nuevos estudios psicológicos realizados. Entonces, la psicología social se fundamenta en el método científico, método que ya conocemos, son los pasos, ¿sí? O sea, es el objetivo principal y lo que va a permitir el poder comprobar el comportamiento humano es la utilización del método científico. Hay un proceso de influencia social, es decir, este es el fenómeno principal a estudiar en la psicología social, ¿sí? La influencia social. Lo que se busca con el método científico es identificar la conducta social, es decir, cómo a partir de la presencia de las otras personas me voy a comportar. Este es un claro ejemplo de cuando dicen que los hijos no se comportan de la misma forma como lo hacen en casa, como lo hacen con las amistades, como lo hacen en el campo laboral. Pues bueno, justamente habla de un proceso para adaptar el comportamiento humano de acuerdo a las necesidades particulares del contexto en el que se encuentren. Y posterior, para poder comprender todo este proceso de la influencia social, se habla de percepciones, motivaciones y aprendizaje individual, que son conceptos que vamos a estar desarrollando. Aquí era lo que les comentaba, la influencia real o implícita, es decir, si hay presencia física de la otra persona o es algo más una construcción simbólica, a partir de deducciones y a partir de lo que yo comienzo a percibir. Por eso aquí en la influencia social es muy importante la percepción. ¿Qué estoy interpretando de ese mensaje o de esa comunicación que me están arrojando? La influencia real o implícita se da en diferentes niveles, aquí ustedes lo pueden observar, ¿sí? El primero, que es la interacción social, la influencia entre un individuo y otro, la influencia entre un grupo y un individuo, es decir, la conformidad, liderazgo, prejuicio, la moral colectiva. Influencia o dos más grupos, camarillas. Aquí ya estamos hablando también de la aglomeración de las personas, ya que hablamos de masas. No hablamos de una sociedad, por ejemplo, la sociedad mexicana, ya hablamos de la sociedad en las diferentes partes del mundo que tiene que ver con costumbres, creencias. También vamos a hacer abordaje de sus conceptos. Y bueno, como punto número 5, ¿qué es lo que estudia? Pues bueno, estudia las actitudes, los valores, la cohesión grupal, los roles, las normas, los grupos de referencia. Los grupos de referencia se dan a partir de los agentes socializadores como la familia, la escuela, el trabajo. ¿Y de qué va a depender lo antes comentado? Bueno, del contexto social y cultural actual y la genética y la raza. Aquí en estos dos conceptos es importante hacerles mención de qué va a depender de la etapa generacional en la que nos encontremos. Ustedes son adolescentes, algunos ya en el proceso de la adultez, ¿sí? Ya están encaminándose a ser adultos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo analizo todos los procesos cognitivos que se daban en la época en la que vivieron mis papás o mis tíos, mis abuelos o mis hermanos, va a haber una variación, ¿sí? Entonces, todos estos elementos que ustedes están visualizando, lo tengo que contemplar a partir de ¿qué? De la etapa generacional en la que se encuentre la sociedad. Si vamos a hablar de adolescentes, tengo que saber cuáles son los procesos cognitivos
regulares que utiliza el adolescente. Si voy a hablar de adultos, cuáles son los procesos que utilizan los adultos. Si voy a hablar de adultos mayores, cuál es el proceso que utilizan los adultos mayores. Es decir, esta información que ustedes están visualizando, tengo que poder adaptarla a las exigencias del contexto actual. Y bueno, la psicología social es el estudio científico de estos tres componentes: pensamiento social, influencia social y relaciones sociales. ¿Qué me va a competir del pensamiento social? ¿Cómo percibimos lo que creemos, los juicios que hacemos, nuestras actitudes? Influencia social, cultura y biología, presiones para conformarse, persuasión y grupos de personas. Relaciones sociales, prejuicio, agresión, atracción, intimidad, comportamiento de ayuda. Es decir, aquí es donde vamos a hablar